Queridos hermanos y hermanas, hoy es el día de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Hoy, en muchas tradiciones, consideran oficialmente terminada la Navidad y levantan el niño Jesús. Porque hoy han pasado 40 días desde que nació nuestro Señor, al 24 de diciembre. Hoy, y así lo celebra la Iglesia. Ahora, ¿qué estamos celebrando? Que Jesús se sometió a toda ley que viene de Dios, pero también a los preceptos que son humanos y que no van en contra del mal, perdón, no van en contra del bien y no hacen el mal los preceptos. De modo que se somete a la ley mosaica que venía de Dios. Y se somete a todas las prescripciones, y en todas las prescripciones entra Jesús con la humanidad en el templo de Jerusalén. Pero Jesucristo mismo es el templo del Espíritu Santo y es el templo de Dios, porque Él ya se ha hecho hombre al haber tomado la carne de una mujer humana que es la Santísima Virgen María. Pero esta carne ya no es carne humana, es carne divinizada, porque en Jesús existe un hombre verdadero, es decir, Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero a la vez, sin separación. No se puede separar el hombre de Dios, de manera que es Dios encarnado. Y en su humanidad entra al templo, porque en el templo solo había entrado como Dios invisible. Solo estaba en el Santo Santorum representado en las tablas de la ley, representado en la vara del sacerdote Aarón y representado en el vaso de oro con el maná del desierto. Eso era lo que se guardaba en el Santo Santorum. Solo un sacerdote privilegiado podría entrar al Santo Santorum una vez al año, y ya sabemos que le toca ese privilegio al papá de San Juan Bautista. Y ahí, en ese lugar santo, es anunciado San Juan Bautista, hijo de Zacarías e hijo de Isabel. Así pues, el Santo Santorum representa la imagen de Dios invisible, Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente reside en ese lugar, que luego nosotros ya vamos a tener otro lugar que se llama el sagrario. Por eso el sagrario es el arca de la alianza. Ahora entra como hombre, entra como niño, 40 días después de haber nacido. Y la tradición mosaica dice que los ricos tienen que presentar un cordero y los pobres 2 pichones. De modo que a San José y a la Virgen María le toca presentar 2 pichones en la presentación del niño Jesús, del niño Dios. Porque los 2 pichones es ofrenda. Dios nos ha dado un hijo y hay que ir a ofrendar al templo de alguna manera. Esos 2 pichones representan la ofrenda que damos a Dios con generosidad. Sea el cordero, porque Dios me ha dado mucho, sean los 2 pichones, porque Dios me ha dado menos. Así es que Dios, hombre, santifica el templo. ¿Y quién lo reconoce? En el templo solo lo pueden reconocer los hombres de Dios. ¿Cómo iban a saber la profetisa Ana y el anciano Simeón que era Dios el que iban a cargar en sus manos?
Solo avisados por el Espíritu Santo saben que cargan a Dios en sus manos, porque en todo parece un niño normal. Y Ana lo reconoce por la presencia del Espíritu Santo. De manera que el templo de Jerusalén debe tener la presencia del Espíritu Santo, porque ahí está presente el Padre Dios en el Santo Santorum y está presente el Espíritu Santo en forma del fuego divino que arde constantemente en el templo. Y ya la vara del sacerdote Aarón, ya las tablas de la ley y ya el vaso del maná ya no tiene sentido, porque ha entrado el Dios verdadero y ya el Santo Santorum un día de estos se partirá y ya no se va a adorar. Así pues, es la primera fase de la presentación. Pero este templo, que debe ser santo y que había sido terminado y construido por Herodes el Grande, que había derramado mucha sangre y sobre todo la sangre de los niños inocentes, este templo de Jerusalén se va convirtiendo en una casa de ladrones, en una guarida de ladrones. Y vemos un pasaje en el Evangelio cuando Jesús ya está adulto y Jesús agarra y hace un azote de cordeles, volca las mesas de los cambistas y entonces dice nuestro Señor: habéis convertido la casa de mi padre en una guarida de ladrones. Y este templo hace referencia a él mismo, sí, que yo lo restauraré en 3 días. Ya no hace referencia al templo físico, sino diciendo, el templo ya no es este templo físico que está aquí. El templo soy yo, dice Jesús. Ya no es este templo físico, soy yo. Yo restauraré este templo. Yo lo restauraré. Ellos entienden lógicamente que habla del templo material y le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Hacéis esto? Y él dice, vuelve a repetirlo, sí, que ellos no lo van a entender, sí, yo restauraré este templo, no el material, en 3 días. Pero ellos piensan que el templo que habían demorado construyéndolo 46 años es el que él iba a destruir y luego en 3 días lo iba a reconstruir, así lo entendieron, materialmente. Así vemos pues que el templo se convierte en una guarida de ladrones. Porque es que el templo también es cada uno de nosotros, es el templo del Espíritu Santo, a imagen del templo de Jerusalén. Entonces, el templo de Jerusalén es la presencia del Padre Dios. El templo de Jerusalén es el fuego del Espíritu Santo que recibimos con el bautismo. Y el templo de Jerusalén es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo con la cual somos comprados. Y ahora, en ese templo de Jerusalén se construyen los otros templos de la cristiandad durante 2000 años. Se construyen durante 2000 años. Ese templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 y apenas es destruido el templo de Jerusalén. Años posteriores, sí, empieza la construcción de la primera basílica que está en manos de Turquía ahora, y es Santa Sofía, que empieza la construcción Santa Elena de esa gran basílica. Y esa basílica representa el templo de cada uno de nosotros, porque debe tener a Jesús dentro. Cada uno es templo de la Santísima y Sacrosanta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando ensuciamos el templo interior, entonces terminamos ensuciando el templo exterior. Y los judíos habían ensuciado el templo material. Como los cristianos hoy,
católicos, entre comillas, ensuciamos los templos materiales. El lugar es para dar culto a Dios, el lugar es para santificar a Dios, el lugar es para hacer silencio, el lugar es para respetar el templo, el lugar es para tener el Santísimo con toda reverencia y respeto en el centro de la iglesia. El lugar es para cantar música sacra y no profana. El lugar es para celebrar con solemnidad. El lugar es para celebrar en latín la lengua sagrada. El lugar no es para desfiles de modas, ni para murmullos, ni para ruidos, ni para recibir la comunión de cualquier manera. El lugar no es para desfiles de moda o para ir a recibir la hostia santa sin tener la conciencia de lo que estoy recibiendo. Y el lugar no es para entronizar un ladrón, ¿sí?, que no es el dueño de ese templo, porque el dueño de ese templo es Jesucristo. Y entonces el hombre elegido por Dios aquí en la tierra para convertirse en dueño de todos los templos de la tierra y poder administrar la sangre del Señor se llama el Papa. De modo que no puede haber un templo cristiano diciendo que no ha sido pisoteado por los ladrones si estamos celebrando la Eucaristía en comunión con alguien que no es Papa. Entonces, se han convertido en ladrones de la sangre del Señor. Cada vez que consagran la sangre del Señor, pecan. Y cada vez que consagran la sangre del Señor, se roban la sangre del Señor de las bodegas de la iglesia. Porque el único que tiene las bodegas, las llaves de la bodega de la iglesia, es el Papa. Y la iglesia es la única que puede administrar esa sangre. Nadie más. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos templos? Destruidos, igual que el templo de Jerusalén. ¿Y qué pasará con todos ellos? Años 70. ¿Sí? 1,5 millones de judíos creyendo que estaban en la verdad, creyendo que Dios los iba a salvar y los iba a proteger. Es leer las crónicas de Flavio Josefo, las mujeres despeñándose. Uno corre por aquí y por allá. Las mujeres comiéndose sus hijos. Sí, la esposa del sumo sacerdote buscando comida en los basureros. El que salía de la ciudad inmediatamente. Querían preservar el templo. Tito Vespasiano había dado la orden de dejar el templo intacto porque era una construcción magnífica, convertirlo en un templo elevado a los dioses romanos, o convertirlo en un edificio público. No quería quemar. Los judíos jamás querían quemar el templo. El único que quería quemar el templo era Dios. Dios mismo quería quemar el templo. Los hombres no querían quemar el templo. Dios quería quemar el templo. Y no quedó piedra sobre ese templo. ¿Por qué? Porque Dios es el que purifica. Y Dios purificó al pueblo de Israel y destruyó el símbolo de grandeza, que era el símbolo de grandeza divina, ahora se había convertido en un símbolo de grandeza humana. Y ya los templos no son un símbolo de la grandeza de Dios, son un símbolo de la grandeza humana. Entonces ya no merecen estar en pie. Y un día, no muy lejano, los templos caerán al piso y la iglesia volverá a empezar de cero. ¿Y cómo empezó la iglesia? Exactamente como estoy hoy aquí, con 3, 4 personas celebrando los santos misterios en alguna casa en el Imperio Romano. Así empezó la iglesia. Después se construyeron pequeñas ermitas, sí, y las pequeñas ermitas dieron origen, pero con el tiempo, a grandes catedrales. La primera catedral grande que se construyó es la de Santa Sofía,
300 años, 350 años, imagínense, después del acontecimiento de la cruz, 300 o a 350 años después del acontecimiento de la cruz, de la primera iglesia, y el resto estábamos celebrando la Eucaristía en las casas. Por eso, los primeros eran 12, los primeros eran 100, eran 62, los primeros eran 100, y luego nos dice el Evangelio que eran 500 hermanos, contamos hombres y mujeres y niños, 500 hermanos. Esos son los que están en la ascensión. Entonces, ¿dónde estaban los judíos que no creyeron en Jesús? Estaban en el templo. ¿Dónde están los católicos que no creen en Jesús o dicen que creen en Jesús pero no creen en Él? Están en el templo. ¿Y qué pasa con los que están en el templo? Sucumben, porque están en la Sagrada Escritura. Sucumben. Y sucumben de mala muerte por no tener ojos para ver y no tener oídos para oír. O sea, no tenían en el templo el Espíritu Santo como Simeón y como Ana para ver a Jesús, que lo vieron en el templo. Los de ahora que van al templo ciegos a adorar al diablo y a levantar la copa sagrada de la salvación y ofrecérsela al diablo. Van al templo ciegos a levantar la patena de la salvación, a ofrecérsela ciegos al diablo. ¿Qué celebramos hoy? La presentación del niño Dios en el templo. ¿Y qué vamos a ofrecer nosotros? Los pichones. Por eso, qué bueno tener el símbolo de los dos pichones. Yo siempre les he dicho que contra esta ideología que no levanten el pesebre. Pero pues si levantan el pesebre, por lo menos consigan los dos pichones. En el altar donde celebran la Eucaristía, los dos pichones. Si alguien cree que Dios le ha dado suficientes recursos, ponga un corderito. Sí, de acuerdo con la bendición, ponga o el cordero, recordando cómo era en la Sagrada Escritura, o los dos pichones. Entonces, si yo soy cristiano, pues pongo los dos pichones. Y si soy cristiano, pues también pongo el cordero, porque ambos representan a Jesús. El cordero representa a Jesús, que es el cordero del sacrificio. ¿Sí? Y los dos pichones, pues representan también el sacrificio. ¿Sí? El sacrificio de Jesús, que nace de la Santísima Virgen María y tiene a San José como padre putativo, y que van a presentar lo mejor que tienen al templo. ¿Y quiénes son los únicos que se dan cuenta en el templo que Jesús es Dios? Simeón y Ana. ¿Quiénes son los católicos hoy que se dan cuenta de la situación en la que pasamos, por la que pasamos? De esta situación de idolatría. ¿Quiénes son los Simones y quiénes son las Anas? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre.